Robert García tiene 51 años y una carrera que vista desde fuera, parece incuestionable. Campeones mundiales, premios como entrenador del año, peleadores históricos, un gimnasio convertido en fábrica de talento. Pero el boxeo no se mide solo en cinturones. Se mide en decisiones. Y cuando se repasan esas decisiones con la cabeza fría, no todas envejecen bien. Este video no va de frases lacrimógenas ni de confesiones teatrales. Va de algo más incómodo, que peleadores. Con el paso del tiempo, Robert García no volvería a entrenar. No porque fueran malas personas. No porque no tuvieran talento. Sino porque entrenarlos tuvo un costo real. Profesional. Ético. Personal. Costos que hoy, con perspectiva, pesan más que cualquier victoria. Nada de lo que vas a escuchar aquí sale de la imaginación. Todo parte de hechos comprobables, rupturas públicas, declaraciones registradas, decisiones de carrera, peleas aceptadas o rechazadas, regresos, abandonos, silencios largos. El arrepentimiento no siempre se dice en voz alta. A veces se ve en lo que ya no repites. 5 nombres. 5 situaciones distintas. 5 errores que Robert García, con la experiencia que tiene hoy, gestionaría de otra forma. No todos por las mismas razones. No todos con el mismo impacto, pero todos con algo en común. Le enseñaron que ser un gran entrenador no te protege de equivocarte. El primero aparece casi de inmediato cuando se habla de relaciones rotas dentro del boxeo estadounidense. Un peleador explosivo, carismático, capaz de noches espectaculares y de desaparecer cuando más se le necesitaba. Un boxeador que representó como pocos el estilo que García defiende, pero también el tipo de problema que ningún entrenador puede controlar del todo. Brandon Ríos no fue un experimento fallido. Fue un proyecto que funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Y ahí empieza el verdadero conflicto. Porque ganar juntos es fácil. Lo difícil es sostener una relación cuando la disciplina falla, cuando el compromiso se diluye y cuando el vínculo profesional se convierte en algo personal sin límites claros. El problema no fue una pelea concreta. No fue una derrota puntual. Fue el patrón. Entrenamientos intermitentes. Subidas de peso constantes. Campamentos improvisados. Promesas repetidas que nunca terminaban de cumplirse. Y, aún así, García seguía abriendo la puerta. No por negocio, por lealtad. Ese es el punto donde muchos entrenadores se equivocan y pocos lo reconocen, confundir cercanía con obligación. En el caso de Ríos, la relación se rompió varias veces. Cambios de gimnasio, regresos, nuevas rupturas, cada una dejando más desgaste que la anterior, hasta que el problema dejó de ser deportivo y pasó a ser de respeto. Ríos llegó a cuestionar públicamente el trabajo de García tras salir del gimnasio. No fue la primera vez que un peleador lo hacía, pero sí una de las que más impacto tuvo, porque venía de alguien al que se le había dado todo. Tiempo, confianza, segundas oportunidades. Y eso, para un entrenador que construye su reputación sobre relaciones a largo plazo, deja marca. Aquí no hay villanos claros. Hay decisiones mal gestionadas. Hay límites que no se pusieron a tiempo. Y hay una lección que García ha dejado entrever en distintas entrevistas a lo largo de los años. No todos los peleadores merecen el mismo nivel de involucramiento personal, por muy talentosos que sean. Brandon Ríos fue uno de los primeros casos que le mostró esa realidad de frente. No el más grave. No el más doloroso. Pero sí el que abrió la puerta a una serie de experiencias que, vistas en conjunto, explican por qué hoy Robert García elige mejor a quien entrena, y a quien no. Esto acaba de empezar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y deja un comentario, porque lo que viene va a incomodar a más de uno dentro del boxeo. El segundo nombre no genera titulares por escándalo ni por indisciplina extrema. Justamente por eso el caso es más incómodo. Porque aquí no hubo caos. Hubo algo peor, desgaste silencioso. Jesse Vargas llegó al gimnasio de Robert García como llegan muchos talentos jóvenes al boxeo profesional, con habilidades claras, disciplina aceptable y una carrera que todavía dependía de decisiones correctas. Bajo ese entorno ganó títulos mundiales en 2 divisiones. Eso no es opinable. Es un hecho. El trabajo funcionó. El problema apareció después del éxito, cuando el margen de error se reduce y cada elección pesa más que el talento. Vargas empezó a moverse como lo hacen muchos boxeadores cuando alcanzan estabilidad económica y reconocimiento, explorando opciones, probando caminos, escuchando demasiadas voces externas. Nada ilegal. Nada raro. Pero sí revelador. La pelea contra Manny Pacquiao en 2016 no fue un problema en sí misma. Perder ante un peleador de ese calibre entra dentro de lo esperable al más alto nivel. El verdadero punto de inflexión apareció después, cuando Vargas decidió cambiar de entrenador en busca de un nuevo rumbo. Ese tipo de decisiones forman parte del boxeo profesional. Lo que rompe el equilibrio es convertir una relación de trabajo en algo intermitente, salir, volver cuando las cosas no funcionan y marcharse otra vez. Ahí ya no hay proyecto, solo uso circunstancial. Ese ir y venir no es anecdótico. Para un entrenador de alto nivel, ese patrón dice mucho más que cualquier resultado.
Dice que la relación dejó de ser un proyecto y pasó a ser una opción temporal. Funcional. Reemplazable. García aceptó el regreso. Volvieron a trabajar. Y tiempo después, Vargas volvió a marcharse. No hubo explosiones públicas ni ataques directos. Hubo algo más frío, una confirmación. La confirmación de que el vínculo ya no se sostenía sobre confianza mutua, sino sobre conveniencia. Aquí aparece un error que Robert García ha reconocido en distintos contextos a lo largo de su carrera: no poner límites cuando debía. No decir no a tiempo. Confundir profesionalismo con disponibilidad permanente. En un deporte donde la lealtad se valora tanto como el talento, esa confusión acaba pasando factura. El arrepentimiento en este caso no tiene que ver con títulos perdidos ni con dinero mal ganado. Tiene que ver con algo más estructural: permitir que la relación se diluyera sin tomar una decisión firme. Seguir entrenando a alguien que ya no te ve como un pilar, sino como una alternativa más. El boxeo no castiga solo a los que fracasan. También desgasta a los que aceptan menos de lo que valen. Jesse Vargas fue una lección en ese sentido. No por lo que hizo mal arriba del ring, sino por lo que mostró fuera de él, que incluso las relaciones aparentemente sanas pueden convertirse en un error si no se gestionan con claridad. Y ese aprendizaje, aunque no deja cicatrices visibles, pesa. Porque enseña que no todo rompimiento es dramático. Algunos simplemente te hacen perder tiempo, foco y autoridad sin que te des cuenta. El siguiente caso ya no es silencioso. Es caótico. Y pone sobre la mesa un problema que ningún entrenador puede ignorar cuando el apellido pesa más que el trabajo diario. El tercer nombre es el que muchos entrenadores habrían aceptado sin pensarlo dos veces, y el que más problemas ha generado a lo largo de los años. Porque aquí no hablamos de talento discutible ni de oportunidades mal elegidas. Aquí hablamos de una verdad incómoda del boxeo: no todos los peleadores quieren ser profesionales, aunque vivan de ello. Julio César Chávez Jr. llegó a la órbita de Robert García siendo campeón mundial y con uno de los apellidos más pesados del deporte. Eso cambia las reglas desde el primer día. No entrenas solo a un boxeador. Entrenas a una marca, a una expectativa, a una comparación constante con una leyenda que nunca está en la sala, pero siempre está presente. Sobre el papel, el material era bueno. Chávez Jr. tenía tamaño, experiencia, resistencia y había pasado 12 asaltos más de una vez. El problema no era lo que podía hacer una noche concreta. El problema era todo lo que no hacía el resto del tiempo. Desde los primeros campamentos, el patrón se repitió. Falta de continuidad. Preparaciones a medias. Entrenamientos que no se sostenían en el tiempo. No era un mal día. No era una semana floja. Era una forma de trabajar que hacía imposible construir algo serio. El peso fue una de las señales más claras. No como un accidente puntual, sino como una costumbre peligrosa. Subir muchos kilos fuera de pelea y luego intentar arreglarlo todo en pocas semanas. Eso condiciona cada decisión del campamento. El sparring. La intensidad. La estrategia. Cuando el objetivo principal es llegar al peso, ya vas tarde. Aquí aparece uno de los errores más comunes en el boxeo de alto nivel: pensar que con presión se puede crear disciplina. Y no. La disciplina no se impone. O está, o no está. Cuando no existe, el entrenador entra en un juego perdido desde el inicio. Cada pelea que no salía bien traía el mismo escenario. Explicaciones externas. Cuestionamientos al plan. Dudas sobre la estrategia. Y muy pocas veces una autocrítica real sobre la preparación. Eso desgasta. Porque el entrenador sabe lo que pasó en el gimnasio, pero el público solo ve el resultado. Entrenar a Chávez Jr. no era solo preparar peleas. Era defender tu trabajo constantemente. Era explicar lo inexplicable. Era cargar con una parte de la responsabilidad que no te correspondía. Y ese es uno de los mayores riesgos profesionales para un entrenador con nombre propio. Con el tiempo, se hizo evidente que no había base para un proyecto a largo plazo. Cada campamento empezaba con la esperanza de que esta vez sí. Esta vez va a entrenar bien. Esta vez va a cuidarse. Esta vez va a tomárselo en serio. Y cuando ese esta vez se repite demasiadas veces, deja de ser esperanza y se convierte en autoengaño. Este es el tipo de experiencia que no se olvida, porque deja una lección clara: el entrenador no puede querer más que el peleador. Puede guiar, puede exigir, puede acompañar, pero no puede vivir la carrera por él. Cuando lo intenta, pierde tiempo, energía y credibilidad. Visto con perspectiva, este es uno de esos nombres que Robert García hoy gestionaría de otra forma. No por miedo al apellido ni por falta de capacidad, sino porque entendió algo esencial: hay boxeadores que consumen más de lo que devuelven, y aceptarlos también es una decisión, con consecuencias. Y si hasta ahora los errores habían sido de gestión personal y profesional, el siguiente caso cruza una línea todavía más delicada. Ya no se trata de hábitos ni de compromiso. Se trata de una pelea aceptada sabiendo que el riesgo era real. De una noche donde decir sí pudo haber salido muy caro. El cuarto caso no gira alrededor de talento desperdiciado ni de relaciones mal gestionadas. Aquí el conflicto es mucho más directo y,
por eso mismo, más incómodo. Es el tipo de situación que cualquier entrenador recuerda durante años, porque no se trata de una dinámica larga ni de pequeños errores acumulados. Se trata de una sola decisión. Una decisión tomada sabiendo que el riesgo estaba ahí. Antonio Orozco era un buen boxeador. Eso hay que decirlo desde el inicio. Competitivo, resistente, con experiencia y con una carrera construida a base de constancia. No era una superestrella, pero sí un peleador serio, de esos que siempre están listos cuando aparece una oportunidad grande. Y en el boxeo, las oportunidades grandes casi nunca llegan en condiciones ideales. Cuando apareció la posibilidad de enfrentar a José Ramírez por el título mundial, el escenario era claro para cualquiera que analizara el combate sin romanticismo. Ramírez era más joven, más fuerte físicamente, más rápido y estaba en su mejor momento. Orozco, en cambio, llegaba con desgaste, con guerras acumuladas y con un estilo que no encajaba bien contra ese rival. Ese tipo de peleas son las que ponen a prueba de verdad a un entrenador. Porque el boxeador quiere la oportunidad. El equipo ve el título. El dinero está sobre la mesa. La exposición es máxima. Y decir que no, en ese contexto, no es fácil. No queda bien. No vende. Y muchas veces se interpreta como falta de ambición. Robert García aceptó el combate. No por desconocimiento. No por error de análisis. Lo aceptó sabiendo que era cuesta arriba. Y ahí está el núcleo del problema. Porque hay una diferencia enorme entre tomar una pelea difícil creyendo que puedes ganarla y tomar una pelea sabiendo que las probabilidades están claramente en tu contra. La noche del combate confirmó lo que muchos temían. Ramírez fue superior desde el inicio. Presión constante. Ritmo alto. Castigo acumulado. Orozco aguantó, como siempre, pero pagó el precio. Fue una pelea larga, dura, desgastante, de esas que no solo se pierden en las tarjetas, sino que dejan huella en el cuerpo. Desde la esquina, no hay mucho que hacer cuando el plan no alcanza. Puedes ajustar detalles, puedes pedir más esfuerzo, puedes intentar cambiar el ritmo, pero cuando la diferencia física y de momento es tan clara, el margen se reduce al mínimo. Y eso lo sabe cualquier entrenador con experiencia. El problema no terminó con la campana final. Vino después. Críticas. Señalamientos. Comentarios sobre si Orozco había sido llevado a una pelea que no podía ganar. Dudas sobre la responsabilidad del equipo. Y, por primera vez de forma clara, una pregunta incómoda flotando en el ambiente: ¿se priorizó la oportunidad por encima de la seguridad? Ese tipo de cuestionamientos no aparecen cuando pierdes una pelea cerrada. Aparecen cuando el castigo es evidente. Cuando el desgaste es excesivo. Cuando el boxeador sale peor de lo que entró. Y aunque muchas veces el público exagera, otras veces acierta en el fondo del asunto. Este es uno de esos casos donde el arrepentimiento no tiene que ver con la intención, sino con el resultado posible que pudo haber sido mucho peor. Porque en el boxeo hay derrotas que duelen en el récord y otras que te persiguen en la conciencia. Y para un entrenador, esas son las más difíciles de digerir. Aceptar una pelea así es algo que muchos justifican diciendo que el boxeador también decide. Y es cierto. Pero el rol del entrenador no es solo preparar. También es poner freno cuando hace falta. Ser la voz que dice lo que nadie quiere escuchar. Incluso cuando eso implica perder dinero, exposición o prestigio a corto plazo. Con el tiempo, este tipo de experiencias te cambia la forma de ver el oficio. Te hace entender que no todas las oportunidades son oportunidades reales. Que algunas son trampas bien presentadas. Y que decir sí siempre no te convierte en mejor entrenador, sino en uno más vulnerable a cometer errores graves. Antonio Orozco no fue un problema de disciplina ni de actitud. Fue un problema de contexto y de decisión. Y precisamente por eso pesa tanto. Porque no se puede culpar al boxeador. No se puede culpar a terceros. La responsabilidad recae en quien aceptó el reto sabiendo lo que había enfrente. Este es uno de esos casos que explican por qué Robert García, con los años, ha hablado más abiertamente sobre la importancia de proteger al peleador incluso de sí mismo. Porque hay noches en las que ganar parece imposible, pero el daño sí es muy real. Y si este error fue el resultado de una mala lectura profesional, el último caso es todavía más complejo. Porque ya no se trata de boxeo, ni de títulos, ni de decisiones de carrera. Se trata de familia, de dinero, y de una línea que, una vez cruzada, ya no se puede borrar. El quinto caso no se parece a ninguno de los anteriores. No tiene que ver con disciplina, ni con conveniencia, ni con una mala lectura deportiva. Aquí el conflicto no nace en el gimnasio. Nace fuera. Y por eso es el más difícil de gestionar, el más largo en el tiempo y el que deja consecuencias que no se borran con una victoria. Entrenar a Mickey García no fue una decisión profesional cualquiera. Fue una extensión natural de algo que ya existía antes del boxeo, una relación familiar. Crecieron juntos. Aprendieron juntos. Construyeron una carrera desde abajo. Y durante años, esa combinación funcionó mejor que cualquier plan estratégico. Mickey fue uno de los boxeadores más técnicos de su generación. Inteligente, metódico, frío para pelear.
No necesitaba que le gritaran desde la esquina. Necesitaba orden, lectura y preparación. En ese sentido, la relación con Robert encajaba de forma casi automática. Los resultados lo confirmaron durante mucho tiempo. El problema apareció cuando el boxeo dejó de ser solo boxeo. Cuando entraron en juego contratos, promotores, demandas, abogados y decisiones que ya no se resolvían con una charla en el gimnasio. Ahí la dinámica cambió por completo. Y cuando cambia eso, el rol del entrenador también se distorsiona. Durante el conflicto contractual que alejó a Mickey del ring durante un periodo largo, la relación se tensó como nunca antes. No era una discusión táctica. Era un choque de intereses, de prioridades, de formas de entender el negocio. Y cuando eso ocurre entre desconocidos, ya es complicado. Cuando ocurre entre hermanos, el daño es mucho más profundo. El regreso posterior al ring no solucionó todo. Deportivamente, Mickey volvió a competir a alto nivel. Pero la relación ya no era la misma. Había una capa de cautela que antes no existía. Y eso se nota. No en los golpes, sino en las decisiones. Uno de los momentos más claros de esa nueva etapa fue cuando Mickey decidió subir de división y enfrentar a un rival físicamente muy superior. No fue una locura impulsiva. Fue una elección calculada desde el punto de vista del desafío y la ambición. Pero desde el punto de vista del riesgo, era evidente. Aquí el conflicto no está en si la pelea debía hacerse o no. Está en quién tenía la última palabra. El entrenador puede aconsejar, puede advertir, puede señalar los peligros. Pero cuando el peleador es tu hermano, decir no tiene un peso distinto. No es solo una negativa profesional. Es un choque personal. Aceptar ese tipo de decisiones cambia la relación para siempre. Porque cuando algo sale mal, ya no sabes desde qué lugar duele más. Desde el de entrenador que falló en proteger a su peleador, o desde el de hermano que permitió que pasara algo que no compartía del todo. Este caso deja una enseñanza que rara vez se dice en voz alta en el boxeo: mezclar familia y negocio eleva el riesgo de error. No porque falte capacidad, sino porque sobran emociones. Y las emociones nublan límites que, en otros contextos, serían más fáciles de trazar. A diferencia de los otros nombres, aquí no hay ruptura total ni enemistad pública. Hay algo más complejo, una relación que sigue existiendo, pero que ya no se apoya en la misma confianza inicial. Y eso, para alguien que pasó media vida compartiendo un proyecto con su hermano, es un costo que no se mide en títulos. Este quinto caso no invalida todo lo anterior. Lo completa. Porque muestra que incluso cuando hay talento, trabajo, resultados y sangre de por medio, el boxeo sigue siendo un entorno donde las decisiones mal gestionadas pasan factura. 5 boxeadores distintos. 5 situaciones diferentes. 5 errores que no se explican con una sola causa. Algunos nacen de la lealtad. Otros de la ambición. Otros de la falta de límites. Otros de aceptar riesgos innecesarios. Y uno, el más complejo, de no separar lo profesional de lo personal a tiempo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y deja un like. Este tipo de análisis no se suele hacer en YouTube. La mayoría de canales repite highlights y frases fáciles. Aquí hablamos de decisiones, errores y consecuencias dentro del boxeo, incluso cuando incomodan. Si te interesa ese enfoque, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.